Qué alegría que nos encontramos en la intimidad de su hogar y nosotros acá con este tema tan interesante que para mí realmente fue una novedad cuando la escuché porque no la conocía, y es la inteligencia espiritual. Ustedes saben que el Señor sabe que lo necesitamos y Él ha puesto en nuestro corazón ese deseo de buscarle. En Jeremías capítulo 31, del 33 al 34, lo confirma y está diciendo: esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también dice Jesús: nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. O sea que realmente el Señor pone en nuestro corazón ese deseo de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de la inteligencia espiritual, de ese toque en nuestro corazón que nos hace comprender cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿verdad? Y ese deseo de ser feliz, ese deseo de entusiasmo, de estar contento, de buscar lo mejor, de todos estos temas que están dentro de la inteligencia espiritual, de eso vamos a hablar. Hoy tenemos a invitados especiales, tenemos a la coach y aparte una hermana en el Señor, Doris Salazar, que va a ser la que nos va a estar hablando de este tema. También nos está acompañando Ana María y nos está acompañando Dina y Ana Julia. Van a compartir sus testimonios para que este programa realmente pueda dejar ese fruto que esperamos nosotros y el por qué lo estamos grabando en este día. Así que gracias por estar con nosotros. Dori, yo quisiera que nos hablaras un poquito, ¿verdad?, de lo que es la inteligencia espiritual. Bueno, a ti que nos estás viendo, en primer lugar te quiero recordar que el Señor para ti y para mí ha soñado que tengamos una vida en plenitud. Y te voy a hablar de la inteligencia espiritual no desde la semántica, ni desde la etimología, ni desde la raíz latina de la palabra, sino desde para qué nos faculta. Mira estas palabras poderosísimas. En primer lugar, la inteligencia espiritual nos faculta a estar presentes. ¿Cuánta falta nos hace eso? Estamos en una cosa pensando en 10 más. Te quiero decir, y sobre todo a las mujeres, que hemos sido víctimas de un engaño. Nos han dicho que somos multifunción y no somos multifunción. Tenemos la capacidad de hacer múltiples cosas, sí, pero no al mismo tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Estamos conectados toda la vida, estamos en redes sociales, estamos en el email, estamos con personas, estamos haciendo miles de cosas, y te quiero decir que justamente lo que el Señor quiere regalarte es la capacidad de estar presente en una cosa a la vez. Y eso es fundamental, porque solo si podemos estar en una cosa a la vez, podemos disfrutar. Segunda facultad que nos da la inteligencia espiritual: saborear cada detalle. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste ver al cielo en el amanecer y decir: wow, qué belleza de colores en el firmamento? ¿Cuándo fue la última vez que te pudiste saborear en detalle tu almuerzo? Saborear el tráfico, saborear de manejar, saborear una conversación. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste de verdad gozar el regalo de pararte en la mañana o de tomarte una ducha? Saborear es la segunda cosa para la cual nos faculta la inteligencia espiritual. Y la tercera, que tiene que ver con lo que Lore nos conversaba al inicio: trascender. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para hacer cosas grandes. Y el ser humano solo encuentra la plenitud y la felicidad cuando entiende cuál es su propósito, cuál es el sentido de la vida.
Ya nos decía tanto Viktor Frankl con su libro El hombre en busca de sentido, que el ser humano perece por falta de sentido. Pero hoy te traigo una buenísima noticia. Esto se puede trabajar. Yo sé, tú puedes estar allí detrás de la pantalla pensando, ay, pero yo he padecido de depresión toda la vida. Hoy te traigo una gran noticia y esto tiene fundamento científico. Es cierto, el 50% de los rasgos de nuestra personalidad son inherentes. El 10% de cosas que nos pasan depende de las circunstancias. Pero te dejo con esta buena noticia. El 40% depende de cada uno de nosotros. La inteligencia espiritual, conocida también como inteligencia trascendente, la podemos trabajar, la podemos mejorar, podemos comprometernos con nosotros mismos. La pregunta es para ti: ¿quieres continuar sobreviviendo o quieres tomar la decisión de empezar a vivir, a disfrutar y a gozar cada segundo de tu vida? Muy bien, bueno, vamos a compartir con Ana María que nos cuente un poquito de cómo esto. Yo creo que cuando hablamos de querer ser felices, de querer tener paz, porque a la larga en realidad todos vamos tras eso, todos queremos vivir una vida en paz y tranquila, pero en realidad no me va a dar paz ni tranquilidad lo que viene de fuera, me va a dar paz y tranquilidad lo que yo trabaje con mi inteligencia espiritual, lo que venga de dentro hacia afuera. Pero ¿cómo voy a ejercitar todas estas partes? Bueno, como decía Doris, en mi día a día es posible que usted, ama de casa, esté con 2, 3 niños, ¿verdad? Hoy que se están dando las clases de forma virtual, tiene que hacer todos los quehaceres de la casa, ver los niños, hacer el almuerzo, etcétera, ¿verdad? Entonces llega un momento que usted no tiene espacio, no tiene un segundo para usted. Es importante que nos tomemos esos tiempos para ver hacia adentro de mí. Buscar ese espacio, si estoy en ese momento de mi baño por la mañana, porque no van a estar los niños que hay que atenderlos, porque no va a estar el esposo, porque no va a estar la llamada telefónica, no voy a estar atendiendo redes sociales, voy a estar en el baño, voy a estar disfrutando esa ducha, voy a estar escuchando cómo cae el agua, voy a sentir el recorrido del agua por mi cuerpo. Eso también es trascender, el aprender a conocerme, a disfrutar ese momento. Eso me va a traer paz y tranquilidad también. Si nosotros no tenemos paz y tranquilidad, difícilmente le vamos a dar esa paz y esa tranquilidad a nuestros hijos, a nuestro esposo en casa, a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Es bien importante que la gente quiere estar con nosotros. Pero no sé si ustedes conocen gente que dice, no, yo con ella no quiero estar cerca porque esa señora de verdad que es bien complicada, ¿verdad? Tenemos que trabajar esa parte espiritual. Y yo creo que en esas pequeñas cosas tenemos que ir trabajando poco a poco. El aprender a disfrutar. El si estoy en ese baño disfrutando ese momento para mí, no voy a estar pensando en que tengo que ir al mercado, en que los niños necesitan zapatos. No se desenfoquen en lo que está. Así es que trabajemos esa parte interior en esas pequeñas cosas del día a día. Cuéntenos, Ana María, ¿cómo lo pone usted en práctica? Fíjense que algo que yo he ido descubriendo poco a poco es que yo por las mañanas me voy a caminar, y las que tienen oportunidad de ir a caminar, a correr, hagan ese ejercicio, o salgan a su jardín, al jardín de la casa. Es bien importante poder contemplar sus plantas, las flores, el aire. Cuando usted aprende a contemplar, empieza a interiorizar y aprende a ser agradecido también. Pienso que el ser agradecido en la vida es tan importante, el abrir los ojos, dar las gracias a Dios por este regalo que me ha dado este día. Y cuando somos agradecidos, esto nos va generando también bienestar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Independientemente, decía Doris, estamos en el tráfico, vamos braviando en el tráfico. No, mire, ponga alabanzas, escucha algún programa que a usted le guste. Ahora con todo lo de las redes sociales podemos ir escuchando cosas positivas también. Entonces aprovechemos ese tiempo, eso nos va a generar bienestar a nosotros. Yo en el tráfico generalmente eso hago ahora. Claro, antes era diferente.
Antes yo iba peleando con el fulano que iba a la par, yo iba gritando como que era loca. Ahora trato de aprovechar esos tiempos para trabajar esta parte espiritual en mí. Qué bonito, qué interesante. Incluso estaba pensando que a veces uno agarra una carrera, y una carrera que se hace parte de la vida de uno, que ya uno no puede detenerse. A mí me pasó ahorita, antes que me diera el COVID, que no paraba, no podía desacelerar, no podía. Y cuando me tocó pues estar 3 semanas, ¿verdad? Donde realmente entré como en un retiro espiritual durante todo ese tiempo, yo le decía al Señor, o sea, me di cuenta que uno no para, uno está acelerado. No tiene minuto para estar ni siquiera en paz ni tranquilo, sino ya está uno con el celular, ya está uno viendo aquí, ya está viendo uno. O sea, cuesta guardar este silencio y buscar estos tiempos que lo hacen a uno trascender. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. La verdad que este es un tema muy interesante, muy importante para nuestra vida. Así que al regreso, Dina, usted va a compartir con nosotros su testimonio. No se nos vaya. Esta inteligencia espiritual, este toque de Dios que nos lleva realmente a trascender, a buscarlo, a buscar esa plenitud de vida. En el Salmo 139 dice, yo te tejí en el vientre de tu madre, tú eres mío. O sea, realmente, cuántas palabras de ternura que nos da el Señor y que nos está diciendo siempre que es Él el que toma la iniciativa de tocar nuestro corazón para poner en nuestro corazón este deseo de Dios. Dina, cuéntenos. Bueno, pues, aunque yo siempre fui una persona estudiada, profesional, me casé y era una persona sumamente insegura, creyendo que yo realmente no valía mucho. Pero un día el Señor me llamó y entonces Él fue despertando en mí otra vida. Empecé a tomar conciencia del inmenso valor que yo tengo porque Cristo me lo ha dado. Empecé a darme cuenta que tenía grandes cualidades y empecé a perseverar en la comunidad. No le parecía mucho a mi esposo ni a mis hijos, pero realmente Dios me fue dando esa capacidad de descubrir qué era lo más importante en mi vida. Y con este caminar fui descubriendo las cualidades con las que Dios me creó, porque me di cuenta que yo era una persona inteligente, que yo era una persona muy capaz de desarrollar cosas que no creía posible, hablar en público, hacer esto en este momento. En otro tiempo yo no lo hubiera hecho. Y es esa inteligencia espiritual, hoy la comprendo. Yo no soy versada en el tema, pero soy vivida en el tema. Realmente. Es una experiencia hermosa. Con mis hijos ha mejorado la relación enormemente. Con mi hija tenía una relación un poco fría y distante y ahora somos grandes amigas. He llegado a comprender el carácter de mi hijo, no a quererlo cambiar. Y realmente oyéndolas a ustedes me doy cuenta que eso es la inteligencia espiritual. Otra de las cosas hermosas que ha hecho Dios en mí es que yo no me creía capaz de aprender cosas nuevas y las he aprendido, muy bien aprendidas. Me he dado cuenta que he visto de cerca, no he estado enferma, pero he visto de cerca el COVID y no me ha aplastado, no me ha llenado de miedo. De veras ha sido una experiencia hermosa descubrir que Dios me ha creado para Él y que el día que
si es que me da, el día que me dé, y si Dios me llama, pues yo voy a morir dichosa, porque voy para el Creador de mi persona y para el hombre que me dice, tú vales, tú eres mi creación. Y me ha dado la capacidad de creerlo. Escuchando a Dina, quiero compartirles algo. Dije que no iba a hablar de la raíz etimológica de la palabra, pero inteligencia espiritual nos capacita para leer dentro de nosotros y también para escoger entre. Si tú googleas, eso es la raíz latina de la palabra inteligencia en sí. Pero hablando del espiritual, ¿qué es lo que le pasa a Dina? Dina pudo escoger entre algo valiosísimo, su familia y el Señor. Había que escoger entre tener la fiesta en paz o algo superior. Leer dentro, nos lo acaba de compartir Dina, leer dentro de ella misma y más allá de lo que le habían hecho creer, más allá de que tal vez le habían dicho, no podés, no sos capaz, usted nunca va a poder, o qué sé yo. Tal vez a ti te han dicho lo mismo. Más allá de las palabras que has escuchado, el Señor, al cultivar la inteligencia espiritual, y la palabra cultivar es porque el trabajo nos toca hacerlo a nosotros. No vamos a ponernos un día, Señor, dame inteligencia espiritual. Hay que hacer lo que nos toca. Entonces, al ir cultivando la interioridad, Dina también recibió la capacidad de empezarse a ver como Dios la ve, a verse con otros ojos, a leer dentro de ella misma y verse con sus propias facultades como Dios le había hecho, al margen y muy independientemente de lo que su familia, su esposo, sus colegas de trabajo, quien sea, le había dicho. Sí, realmente Dios ha hecho esa obra en mí. Despertó esa inteligencia que yo no sabía. Ahora estoy dándome cuenta que existe la inteligencia espiritual. Y qué hermoso si todos cultiváramos esa inteligencia espiritual, si estudiáramos un poquito, porque entonces nuestra vida daría unos frutos hermosos. Nuestras relaciones con los demás mejorarían inmensamente, que es lo que he vivido yo. Mi relación con las personas es diferente a la Dina amargada, insegura, miedosa de antes, de hace 30 años. Y creo que es muy valioso el punto, leerse dentro de uno. Yo, en muchas situaciones que vivo, sobre todo con mi salud, es mi batalla, poder ver, tengo miedo. Ok, sí, se vale tener miedo, no por eso soy una persona derrotada, pero ¿qué voy a hacer con este miedo? Y realmente veo a mis hijos y me da miedo morirme porque creo que sin mí no pueden. No, ahí veo, no, si es que yo puedo desaparecer, pero ¿qué legado les estoy dejando? Entonces, me parece que la inteligencia espiritual es un don hermoso para todos y cada uno de nosotros. ¿Y tú ya te has preguntado qué legado estás dejando? Lo que Dina dice tiene que ver con trascendencia. Y el encontrar nuestra valía, nuestro aporte, nuestra contribución, es parte de los frutos positivos, digamos, de cultivar nuestra interioridad, nuestra inteligencia espiritual. Qué bonito. Ana Julia. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia espiritual y la inteligencia del mundo? Porque hoy en día te enseñan a ser inteligente del mundo para que seas capaz de llevar un título de gerente, de esto, el otro, y cada vez se minimiza más lo espiritual. ¿Cómo lo diferencia uno? Y dos, cuando vino un sacerdote a darnos un retiro, él nos hablaba, y creo que son como gemelas las palabras de inteligencia espiritual con el discernimiento. Porque cuando tú estás ya en lo espiritual, tú pides el Espíritu Santo para que te ayude a discernir si trascender, si saborear o qué es lo que vas a hacer con tu vida. Entonces, explícame eso porque especialmente para los millennials de hoy en día, que Dios está por allá, pero
todo lo que es el mundo está aquí. Están en las redes sociales, están escribiendo cartas, están en la computadora, están cocinando. Tú decís multifacéticos, ¿no? Pero es impresionante que la gente hoy hace 5 cosas al mismo tiempo. Entonces, me gustaría saber, la prioridad es inteligencia espiritual, porque eso te va a conllevar a lo que tenés que hacer en el mundo. Pero ¿cómo le podemos hacer entender a los que nos están viendo, hacer un paro y decir, me estoy forzando para ser inteligente en el mundo, o de verdad para tener una inteligencia espiritual y llegar a la meta? Y también complementando tu pregunta, y para ser feliz y pleno hoy, porque Claro. hablemos un poquito entonces rápidamente de las inteligencias. Entonces, en primer lugar, cuando Ana Julia nos dice en el mundo, venimos desde 1920 hasta 1985, pero algunos nos hemos quedado ahí todavía. Se creía que el inteligente era el que tenía inteligencia lógico-matemática. En 1985, Howard Gardner, voy a decir algunos nombres, pueden googlear, todo esto está en internet, aporta la teoría de las inteligencias múltiples y dice, señores, la lógica matemática, es una de 8, hay otras más. Y ahí empezamos a entender que tan inteligente es el lógico matemático como el que pinta, como el que ama la naturaleza, como el que tiene la inteligencia musical, etcétera, ¿verdad? Ahí empezamos ya a abrir la mente en 1985, pero repito, algunos nos hemos quedado allá, aunque esto ya en esa época se abolió. 1992, Daniel Goleman, inteligencia emocional. Dice, aparte de la de Gardner, hay una que es sumamente importante, el cultivo de las emociones. Voy en una secuencia, 2001, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, perdón, la que hoy nos ocupa. En el 2001 sale ese aporte de parte de un par de autores, Dana Zohar y Ian Marshall, no importa quiénes, y a partir del 2001 entendimos que todo lo demás no es suficiente. Entendimos por qué. Tú y yo conocemos personas, me tocó atender en procesos de coaching el año pasado, personas con digamos una buena carrera, buena profesión, buena remuneración, familia estable, pero tremendamente con un vacío existencial, sin encontrar el sentido de la vida, diciéndome como, ¿y para qué todo esto? Esa es la inteligencia espiritual. De nada sirve. Para empezar, porque la situación económica, por ejemplo, es lo más cambiante en la vida del ser humano, ¿verdad? Un día estamos arriba y otro día abajo. Igual cualquier cosa, la salud, viene la enfermedad en un día, cualquier cosa es temporal. Como seres humanos necesitamos entender que lo que llamamos inteligencia, así sea la lógica matemática, así sea cualquiera de las 8 de Gardner, así sea la emocional, todas son importantes. Pero solamente pongámoslo así, son la antesala, solo estás en el lobby de la casa, vaya. La inteligencia espiritual es la propia de los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. La inteligencia espiritual que nos faculta a estar presentes, a leer nuestro interior, a entender cuál es la voluntad de Dios, nos permite ser plenos a pesar de renunciar a su carrera profesional, ser plenos a pesar de haber renunciado a mi sueño de tener un matrimonio estable con 3 hijos, ser pleno. ¿Cuántas personas conocemos que tuvieron que renunciar a múltiples cosas? Yo te quiero contar que a mí este tema, hace 20 años en una cama de hospital, conocí a un joven a punto de morir de cáncer, con 14 años, y fue la vez que pude ver la felicidad en el rostro de una persona. Y ese día entendí que la felicidad primero no depende de nada más que de estar en relación con el Señor. Que de qué te sirve. Ana Julia nos hablaba también en la siguiente pregunta, una persona que pasa haciendo 1000 cosas. Todos, Lorena lo acaba de decir, nos atrapa el acelere y pasamos haciendo 1000 cosas. La inteligencia espiritual es la que te faculta para decir, tengo que parar. ¿De qué me sirve? Dios en su misericordia nos para, como nos acaba de decir Lore. La paró y le dijo, pues te quedas 3 semanas en cama. Dios en su misericordia nos para y a todos nos ha parado. Con una noticia, en mi caso, cuando mi matrimonio terminó, para mí todo estaba planeadísimo.
todo estaba fríamente calculado y todo iba saliendo según mi plan. Un buen día mi matrimonio termina y entonces me doy cuenta que ese alto, hoy 20 años para atrás, ahí está la inteligencia espiritual, nos permite tomar distancia. Yo te digo 20 años para atrás, la inteligencia espiritual te permite también tomar distancia en el presente. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Seguimos. Con la otra pregunta. Muy interesante. Qué tema más interesante, la inteligencia espiritual. La verdad que en el fondo es como el eje central de donde salen las otras inteligencias, porque ¿de qué le sirve a la gente cuántas veces hemos sabido de vidas exitosas, profesionales, que se terminan quitando la vida? ¿Por qué? Porque tenían un vacío en su corazón. Entonces, qué interesante es el tema. Ana, Doris, seguimos. La segunda pregunta. Ana Julia nos consultaba y nos decía, ¿cómo me ayuda a discernir? Justamente, escoger entre es uno de los frutos, ¿verdad? Uno de para qué nos faculta la inteligencia espiritual, para tomar decisiones, como decíamos en el caso de Dina. Me gusta este ejemplo porque es decidir entre cosas buenas, la familia. ¿Quiero estar en paz con mi esposo o quiero estar a los pies de Cristo? Dina nos lo compartía. Pero ¿cómo le formamos esto en nuestros niños? Yo quisiera que Ana María nos comparta cómo a los niños, sí desde el colegio, pero cómo en el hogar formamos en nuestros niños la inteligencia espiritual, Ana María. Bueno, los niños que son el futuro de todo el mundo, miren qué importante es que nosotros como padres les demos el ejemplo, que les demos las herramientas para que ellos allá afuera vayan a luchar esas batallas. Pero el ejemplo tiene que venir desde nosotros, ¿verdad? No podemos asumir que nuestro hijo sea una persona que interiorice, que sea agradecido, si nosotros no se lo enseñamos, ¿verdad? Yo recuerdo, yo soy de la vieja guardia, como dicen, yo recuerdo que a la hora de la comida con mi papá, todavía fui de las niñas en ese momento que daban las gracias con el bendito, ¿verdad? Yo recuerdo que a mi papá yo le decía, Dios se lo pague, papá, cuando terminaba de desayunar, de almorzar, de cenar. Entonces, ¿cómo nosotros hemos ido perdiendo eso? El ser agradecidos, ¿verdad? Porque ahora los jóvenes piensan que por arte de magia la mesa está llena de comida, ¿verdad? Por arte de magia se visten, se calzan. No es de esa forma. Entonces, nosotros tenemos que ayudarles. ¿Y cómo les vamos a ayudar a ellos? Dando el ejemplo, ¿verdad? Siendo agradecidos, saludando. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente usted va caminando por la acera, se la pasa llevando a algún joven, no saludan, ¿verdad? Si es posible, la rinconan para la calle, ¿verdad? Y el lado de la pared más seguro para ellos. Entonces, ¿qué estamos construyendo con esta sociedad? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? En casa es que tenemos que iniciar con todos estos cambios. Iniciemos con algo como chiquitito, mire, con los pequeñitos, ¿verdad? Enséñale a su hijo a ser agradecido. Gracias mamá, gracias papá, qué lindo lo que me compraste. Lleve a sus hijos al jardín, lleve a sus hijos a la playa, dígale, mire hijo, qué cosa más linda. ¿Cómo Dios nos pudo dar un mar tan divino? ¿Cómo podemos disfrutar esta risa? ¿Cómo podemos disfrutar la familia, una película, un sábado, un domingo en casa? Tenemos que enseñarlos a disfrutar. ¿Y cómo vamos a enseñar también a disfrutar a ellos? Haciéndolos sensibles también al dolor ajeno. ¿Cuánta cosa está sucediendo allá afuera? ¿Cuánta gente con necesidad? Y tal vez ellos, gracias a Dios, no tienen pues las necesidades de otra gente. Otra gente va con el día a día en sus alimentos. A lo mejor es $1 lo único que tienen en la bolsa. Tenemos que decirles a nuestros hijos y que vean nuestros hijos cuánto dolor hay afuera, cuánta gente está sufriendo. Pero también ellos van a trascender cuando les enseñamos a ayudar. Cuando ellos pueden obsequiarle algo a alguien. Cuando usted puede hacer unos pancitos con huevitos, mire, con frijoles, con cremita. Algo sencillito, no necesita usted gastar mucho. Y llévelo un domingo, llévelo un día entre semana.
a repartir a los semáforos, o deje una canastita en un lugar donde usted sepa que va a llegar alguien que lo necesita. O cuando le pides tú a tus hijos que limpien su closet y que saquen la ropa que ya no se ponen, pero no sacar la que ya está en trapos, Sí, ya no, sino ya. que Solo soy. pensar en que puede alguien necesitarla. Una dinámica que se puede trabajar cuando nos reunimos todos a comer en la casa es una dinámica para iniciar como el diálogo dentro de una mesa, es decir, bueno, vamos a ver por qué estamos agradecidos con Dios y hacer que todo el mundo participe. A mí esa es una idea que de verdad digo, ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios? ¿Verdad? Y ahí es cuando ya empezamos a darnos cuenta de verdad que damos las cosas por hechas, como dice Ana María. Incluso los jóvenes de hoy no dan gracias ni siquiera cuando uno hace un favor, ni siquiera cuando hay, ¿verdad? O sea, gracias por ayudarme, gracias por darme eso. Entonces creo que esto pudiera ser como un principio de reunión cuando las personas mayores se reúnen con sus hijos y con sus nietos en el comedor. Es decir, aprender a dar, ¿por qué vamos a dar las gracias este día? Sí. Y solo complementando lo que decía ya Ana María, hay otro punto y es estar presentes. Estar presentes, o sea, no puedes estar con tus hijos y con el celular, o con tus hijos y viendo la pantalla. O sea, de verdad, y lo digo con pena, pero mi hijo como a los 4 años o 3 años me dijo, mami, ¿por qué tu trabajo es más importante que tu hijo para ti? Y te dejo con este pensamiento. Estar presente, complementando todo lo que ya mencionaron. Cuando estés con tus hijos, no es con tu mente, cuerpo, corazón y espíritu, está al 100%, porque ahí tú le estás enseñando uno de los fundamentos de la inteligencia espiritual, estar presente. Aprovechando ya que levanté el libro, para quienes quieran profundizar, les recomendamos este libro, Inteligencia Espiritual, se llama, del autor Francesc Torralba. Es espectacular porque no está escrito para filósofos y científicos, está escrito en un lenguaje para ti y para mí, en un lenguaje que podemos comprender y meternos en este tema. Lo puedes encontrar en librosdeceiba.com. Ajá. Qué bueno, qué interesante. Ana Julia. Y otra pregunta, Doris. Estamos hablando que compartamos la mesa en familia. Y muchas veces le decimos a los hijos, no lleves el celular. Porque usualmente si hay adultos, los adultos empiezan a hablar, nos olvidamos que están los chiquitines, entonces los chiquitines sacan su tablet, su celular y empiezan ellos a ver sus programas. Pero yo he visto también que hay padres de familia que le dicen a sus hijos, no celular, no tablet, para que platiquemos. Y de repente ellos se ponen en la mesa a escribir, no, tengo que atender esto. Y de repente les hablan, espérate, Sí. ¿Cómo enseñamos si no estamos dando el ejemplo? Es justo lo que yo acabo de decir, estar presentes. ¿Qué quieres que tu hijo entienda? Te lo acabo de compartir. ¿Quieres que piense que el trabajo es más importante que él, que es tu hijo? Entonces, estar presente, necesitamos, que no se te olvide esta frase, necesitamos desconectarnos para conectar. La palabra clave es conexión. Conexión con nosotros mismos, conexión con los demás, conexión con Dios, pero no podemos conectarnos si nuestra mente está en 50 lugares y si nuestra tecnología o redes sociales están al lado. Y te digo también lo de la mente, porque tú me puedes decir, no, si nosotros en la casa hay una cajita a la entrada y ahí dejamos los celulares y toda la tecnología, pero ¿y tu mente? ¿Está tal vez tu hijo hablándote de que ese día tuvo... Voy con este punto también, ya que se me vino. ¿Qué pasa si tu hijo te dice, mira, hoy tuve una discusión con esta amiguita en el colegio? Por favor, valida los sentimientos de tu hija. Aunque para ti discutir por que el color rosado del vestido a la niña le pareció chistoso, no le vayas a decir, ay, no le hagas caso. No, para tu hijo es importante. Para tu niña de 3 años o de 4 años es importantísimo que se hayan burlado de ella, o es importantísimo si te dice, mi amiguita hoy se puso triste porque se rieron de ella. Escúchala, valida los sentimientos, dile cómo ayudarle a la otra amiguita, porque allí tú estás abriendo la puerta. A veces de grandes queremos que la adolescente se comunique contigo,
pero de chiquito lo escuchaste. Claro, Dina. Estamos hablando de niños pequeños. Mis hijos ya no están chiquitos. Y realmente veo cómo este don de Dios, la inteligencia espiritual, me ha llevado a influir en ellos. Porque pequeños yo no tenía a Dios en mi vida. No los formé así. Pero ahora ellos ven el actuar al que Dios me lleva, muy distinto a la Dina que conocían. Y los está el Señor tocando. Y ellos hay muchas cosas que hacían que ahora ya no las hacen. Entonces yo creo que siempre podemos dejar esa huella de mucho valor en la vida de los demás, no solo en los pequeños. Gracias. El mensaje de Dina nos llena de esperanza. Porque complementando lo que dije, me encanta porque ¿qué pasa si tú piensas o si yo pienso mi hijo tiene 23 años? Hey, el mensaje de Dina nos llena de esperanza. Aún se puede hacer algo, aún podemos cambiar, aún podemos cultivar en nosotros y en nuestros hijos. Hay un canto de Julio Iglesias, creo, donde dice: me olvidé de vivir. Realmente esta inteligencia espiritual nos habla a todos, porque realmente no podemos olvidarnos de vivir. Nosotros no podemos ayudarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nadie, si no hacemos un alto. Creo que este es el punto, ¿verdad? Es hacer el alto, porque como decía, todos de repente nos aceleramos y no podemos parar. Y aunque nos dicen, mira, tú no parás, porque a mí me lo han dicho, tú no parás, pará, ¿verdad? Y hasta que uno entra en este momento, como lo que me pasó de entrar en este COVID y darme cuenta cuando estaba en oración con el Señor me lo mostró, que no tenía ni siquiera casi tiempo para Él, todo lo estaba haciendo de una manera, ¿cómo es que se llama? Automática. Mecánica, automática. Yo realmente me había olvidado de vivir. Y tal vez fueron 2 meses. Todos entramos en esto. Bueno, el tiempo va pasando rápido, vamos a un corte comercial. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias por estar con nosotros con este tema muy bueno, la inteligencia espiritual. Estamos ya en el último segmento. Ana María, me gustaría que compartiera qué es lo que usted le quiere decir a todos nuestros televidentes. Fíjense que por cuestiones de la vida, en una etapa de mi vida me quedo absolutamente sola en mi casa. En realidad no tenía ni siquiera un perro que me ladrara, ¿verdad? Estaba sola. Recuerdo que mi familia me hablaba, me decían, ¿cómo estás, chaparrita? Porque sí me dicen, ¿cómo estás, chaparrita? Todo bien. Les decía yo, siempre todo bien. Y me dice, siempre nos decís que estás bien, pero yo creo que no te sentís bien porque estás solita en la casa. Y les digo yo, bueno, puedo estar tal vez físicamente sola, pero no me siento así. No me siento así. Fíjense de que al principio me sentía un poco tristona, pero a medida fueron pasando los días, fui disfrutando también el estar en soledad en mi casa. Eso me permitía pensar sobre mí, pensar qué iba a hacer, verdaderamente cómo me sentía yo. Y yo recuerdo que un domingo dije, el día que dije, yo ya no me voy a sentir triste, me voy a preparar algo rico, a mí me encanta cocinar. Entonces, recuerdo que me hice unas verduras salteadas, me hice un trocito de carne, hice algo rico. Me fui para mi jardín, puse bonita la mesa, corté unas flores. Y ese día siento que fue el inicio de otra Ana María. Vi la vida con optimismo, vi la vida con más alegría. Y allí entendí que yo no estaba sola. Siempre Dios estaba respaldándome en todas las áreas de mi vida. Y recuerdo que lloraba, porque decía,
Señor, recuerdo bien las palabras, ¿por qué me consentís tanto? Era un reclamo en lugar de sentirme feliz. Yo decía, ¿por qué me consentís tanto? A pesar de tantas cosas que yo he hecho, a pesar de mi pasado, a pesar de tantas cosas, siempre me he sentido amada. Entonces, yo creo que mi reflexión sería, ¿cómo te sentís en este momento? Agradecer lo que tenés en este momento. Nos sentimos amados por el Señor, aún en la peor circunstancia. Una cosa importante, queridos amigos y amigas, es el agradecer. Yo me quedo con esa frase, el ser agradecidos con la vida, el ser agradecidos con Dios, con nuestros hijos, con nuestros padres que nos han dado la vida, con nuestros compañeros de trabajo, con todo lo que nos rodea. Eso nos va a provocar ese bienestar, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, y a la larga es la paz que nosotros buscamos. Así que me quedo con este día. Pensemos qué vamos a agradecerle al Señor que nos ha dado. Gracias, Ana María. Gracias. A ver, Dina, ¿qué les va a decir a Pues yo les diría que nunca es tarde. Hoy, este día, Dios nos regala para hacer una nueva vida. Hoy, este día, podemos poner en práctica todos los conocimientos que nos está regalando. Hoy, este día, podemos disfrutar. Aunque estemos en las situaciones más adversas, siempre hay un rayo de luz y de esperanza que Dios derrama en nuestra vida. Nunca es tarde. Empecemos. Gracias, Dina. Ana Julia. Hasta los 33 años nosotros vivimos en medio de mucha gente, como para minimizar dolor, ausencia de padres, todo eso. Estuve en un internado, me involucré en las drogas, caí muy bajo y todo. A los 33 años me llama el Señor y empezó a prepararme para hacer un detente en mi vida. Yo odiaba estar sola y siempre Lorena me decía, Ana Julia, aprende a amar la soledad. Yo no le entendía porque soledad era casi clavarme un cuchillo, cortarme las venas o estar adormecida. Empecé a trabajar en eso y al hacerte amigo de la soledad, te abre espacio para que puedas seguir caminando. Hoy, a mis 62 años, todos los días aprendo algo nuevo. Y es interesante porque la gente me dice, ahora estoy en la construcción, estoy haciendo pasteles y todo. Y la gente me dice, ¿y a dónde estudiaste? Y yo solo les digo, en la Universidad del Espíritu Santo. Porque al hacer el detente, al querer seguir desarrollando, creciendo, madurando, el Señor te va alimentando de inteligencia. Entonces, nunca es tarde para comenzar. El pasado está. Y de lo que hiciste en el pasado, eso te lleva a ser mejor ahora, si es que estás con Dios. Gracias. A ver, Doris, para aquellas personas que quieren buscar esta inteligencia espiritual, ¿por dónde comenzar? Bueno, yo solo puedo comenzar por lo que a mí me ayudó. Hablando de testimonios, pasé ya ni sé cuántos años de la vida desgastándome por cumplir las expectativas de los demás. Y me di cuenta, a través de unos retiros del Dolor a la Gracia, a los cuales te invito, logré, después de un proceso de 20 y pico de años a los pies del Señor, logré entender que el rechazo más grande que yo sufría no era de nadie, era de mí misma. Y hubo una frase que el Señor me regaló y que se convirtió en mi oración por años. Enséñame a verme como tú me ves y a amarme como tú me amas. Yo te quiero invitar a que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, empieces a renovar el concepto que tienes de ti. Porque yo te quiero decir que independientemente de lo que tú creas, de lo que has escuchado, tú tienes infinidades de dones y talentos, que puede ser que no sean iguales a los que tus padres, tus amigos, ni nadie más espera de ti, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde empezar?
yo solo puedo decir, empezar por lo que para mí fue fundamental. El Señor me regaló hace ya 2, 3 años, y te estoy diciendo 2, 3 años, 20 años después de mi conversión, la capacidad de amarme y de aceptarme tal y como Dios me hizo, con mis cualidades y mis defectos. Y a partir de amarme y aceptarme, ya no necesito la validación de nadie más, porque tengo el amor de Dios todos los días. Yo por ahí empezaría. Gracias, gracias Doris. En Jeremías capítulo 33, versículo del 2 en adelante, dice, así dice el Señor, el que hizo la tierra y la formó con solidez, el que tiene por nombre el Señor. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren qué hermoso, ¿verdad? Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el versículo 6 dice, pero yo haré que cicatrice tu herida y te curaré y te sanaré y te colmaré de paz y felicidad. Amén. Palabra y promesa del Señor. Amén. Queridos hermanos, ustedes han escuchado los testimonios y las vidas de cada uno de nosotros, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos va transformando, cómo el Señor está haciendo esa obra en nuestro corazón. Y ese es el llamado para hoy. Ese es el llamado. Si estás deprimido, si estás pasando por momentos difíciles, si no sabes qué hacer, es ábrele tu corazón al Señor. Es hacer una oración pequeñita y decir, Jesús, yo te necesito, ven a mi vida, te necesito, Señor. Muéstrame el camino, guíame, Señor, enséñame. Porque la verdad es que no necesitamos ser perfectos. En nuestra infinita, en nuestra miseria, está la infinita misericordia. Todos tenemos miserias, todos hemos fallado, todos hemos fracasado en muchas cosas, hemos cometido grandes errores, pero en nuestra miseria está la infinita misericordia de Dios que te está llamando a comenzar y a recomenzar. Amén. El tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, Doris, Ana María, Dina, Ana Julia, por haber estado en este programa, la inteligencia espiritual, un tema que muchos no habíamos escuchado antes, pero que realmente nos lleva a trascender, a buscar lo mejor que está dentro de nosotros, que es el toque de Dios que viene de nuestro corazón. Y acuérdense, díganle al Señor si estás preocupado o angustiado, entrégale al Señor tus preocupaciones y dile, Jesús, en ti confío. Que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás y nos vemos en la próxima semana. Acuérdense que este programa está pasando los martes a las 9 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde en Agape TV Canal 8 y pueden buscarlo también después en YouTube en Agape TV Canal 8. Así que Dios los bendiga y gracias a cada uno de estar con nosotros. Que Dios las bendiga y les multiplique al 100 por 1. Amén.